Vamos a pasar entonces con nuestra segunda expositora, Sara Graneman, por favor. Ahora van a poner la presentación. Sí. Bueno, mientras preparan la presentación, ¿cierto? Agradecerles, recordarles que esta es una actividad, ¿verdad?, organizada con la participación de varias organizaciones, ¿cierto? Fundación Sol, la coordinadora Noma FP, Rosa Luxemburgo, que también ha dado su apoyo, ¿cierto? Distintas organizaciones internacionales y por sobre todo de nuestros invitados e invitadas que han venido de bastante lejos, ¿cierto? A compartir con nosotros sus experiencias, ¿cierto? Para que podamos también ir enriqueciendo cómo nosotros entendemos, ¿cierto?, hacia dónde hay que seguir con esta difícil tarea de construir una seguridad social para todos. Entonces, ahora vamos con Sara. Muchas gracias. Boa tarde. Obrigada, Fundação Sol, Buenas tardes, pelo muchísimas convite, gracias a la obrigado aos Fundación Sol por la participantes e invitación às y muchas gracias a los participantes pela audiência. participantes que están aquí el día de hoy. Tratamos de falar aqui Hoy vamos sobre a o tratar de hablar modelo sobre de el seguridade modelo social de do seguridad Brasil. social de Brasil. Esse modelo é um modelo Este modelo es un modelo, sistema que começa un sistema que tardiamente. empezó Ele é un poco tarde, sistema es un que sistema se constitui que fue constituido ao final da a ditadura no finales de la Brasil em dictadura que tuvimos en Brasil 1985 en e é um modelo que se 1985. Es un constitui com modelo que se creó generosidade con porque generosidad, expressou porque en su o ascenso momento da luta de classes no Brasil mostraba el e ascenso expressou de las luchas de clase en Brasil y força expresaba que a además classe la fuerza trabalhadora que la teve clase para trabajadora impor tuvo o fim para da imponer ditadura el e final também de la para impor dictadura y además para modelo imponer de un seguridade modelo social de que seguridad fosse social que financiado fuera pelo capital. financiado por el capital. Esse financiamento do capital Esta nada mais financiación é del do que a capital no es más devolução que do la capital de devolución uma del parte capital daquilo que de una parte retira de aquello da que vida se retira do trabalho de la dos vida y del trabalhadores trabajo e que, de los portanto, trabajadores constitui, y por lo sob a forma tanto de impostos, se o fundo público, o orçamento do constituye Estado. como impuestos E esse orçamento el do Estado, fondo público y el nós, a presupuesto classe del trabalhadora Estado. Y brasileira, nosotros, los trabajadores julgamos que brasileños, uma fatia consideramos importante, que es una julgamos pela proporción força das importante, nossas lutas, que uma gracias fatia a la fuerza de importante nuestras luchas, deveria una ser gran parte de esto alocado sob debería a forma de destinarse seguridade social. como seguridad social. Essa seguridade social, Esta esse seguridad modelo se social, monta este em modelo fue creado en 1988. 1988 es el año en el cual varios países en el mundo ya estaban viviendo bajo las reglas y bajo la dirección de lo que en aquel momento se conoció como el neoliberalismo. Y nosotros vamos a utilizar ese término por ahora. Esa seguridad en Brasil se forma entonces como un único fondo, un fondo único, un fondo con miles de billones de reales en Brasil. Las cuentas públicas del Estado brasileño se dividen en tres: el presupuesto fiscal, el presupuesto de la seguridad social y el presupuesto financiero de las empresas del Estado. El presupuesto de la seguridad social individualmente es el más grande de los presupuestos del gobierno brasileño y es por esta razón que las reformas que se hacen contra el sistema de la seguridad, y lo hacen porque aquí hay una gran cantidad de dinero, una riqueza importante, y es por esta razón que hacen una contrarreforma. Es así como la seguridad social, la salud y la asistencia social, que es el modelo de seguridad social, se construyó hace poco en nuestro país. Pasamos por favor a la siguiente lámina. No sé si yo soy capaz de hacerlo todo al mismo tiempo, dice la oradora. Estoy aquí hablando, tratando de mostrar lo que se proyecta en la pantalla, así que si por favor alguien me pudiera ayudar a pasar las láminas sería excelente. Muy bien. La pensión social por reparto o por solidaridad, la que se conoce como reparto, esta es la que constituye aquella situación en la cual durante la Constitución vamos a hablar de categorías y conceptos que ya probablemente no son actuales, pero es lo que configura nuestro punto de vista y lo que nos da la posibilidad de formar una clase. La clase como tal. En aquel sistema de seguridad por solidaridad, nosotros en Brasil lo construimos porque teníamos un sistema público que se dividía
en dos diferentes sistemas. El general, que es el que vemos aquí proyectado, el de seguridad social general, en el que tenemos a todos los empleados que sean contratados por todos los sectores, las trabajadoras domésticas, la agricultura familiar, los campesinos, los pequeños pescadores, los trabajadores y trabajadoras autónomas, los pueblos indígenas que probablemente en los bosques están agarrando las nueces y otras tantas materias primas necesarias para el caucho, y también una parte de los empleados públicos del Estado brasileño en sus diferentes momentos. El Estado brasileño está compuesto por municipios, que es la instancia más local. Luego arriba tenemos el Estado o el Distrito Federal, y más arriba tenemos lo que en Brasil se conoce como la Federación. El país tiene 5.500 municipios o un poco más, y lo que nosotros queríamos es que hubiera una sola pensión. Sin embargo, cuando pensábamos en el dinero que se podía utilizar, los gobernadores, presidentes y alcaldes lucharon para que cada uno pudiera controlar el pedazo que le correspondía del sistema, y el régimen general está compuesto por estos trabajadores y por una parte de los trabajadores que son empleados públicos que trabajan para el Estado, para los municipios. Allí tenemos 3.398 municipios que son precisamente los que tienen el régimen general. Las cuotas, que fue precisamente lo que ayer me preguntaban durante la actividad, es información que les muestro aquí. Les muestro las cuotas para un sueldo o para una pensión, una jubilación de hasta $1.693.72. La contribución del trabajador es de 8% sobre ese valor, y el aporte del empleador hasta enero de 2019 era el doble de ese valor, es decir, 16%. Bolsonaro, el presidente, ya cambió a través de un decreto estos aportes patronales. Desde 1.693 y 2.822 reales, ahora es 9% la contribución del trabajador, y la del empleador pasó de 18 a 8%. Ahora, si el salario está entre 2.822 y 5.839 reales, que es el valor máximo que se puede recibir como pensión en este sistema, la contribución del trabajador será del 11% y la del patrón o empleador será 8%. Antes era 22%, y con esta medida de Bolsonaro se redujo a 8%. La jubilación mínima en el régimen general de pensión social en Brasil o seguridad social en Brasil es un salario mínimo que corresponde a 988 reales, o lo que es equivalente a $255. Nadie puede recibir menos que esto en este régimen, y tampoco nadie podrá recibir más que este, que es el techo, que es de 5.839 reales, que equivale a más o menos $1.400. Acá en este documento de PDF vemos el otro régimen, que es también público. Este régimen público se destina a la fuerza de trabajo que es empleada por el gobierno. Es aquí donde tenemos 2.130 diferentes regímenes para los empleados públicos federales, tanto de las regiones como de los municipios. Federal tenemos un solo régimen para los trabajadores que son empleados por la instancia federal y que están distribuidos a lo largo de todo el país. Un país que, como saben, es bien grande, un país continental, como es el caso de Brasil, con obviamente algunas dificultades que tienen que ver precisamente con este gran tamaño de país.
Tenemos 27 regímenes en los estados y en el Distrito Federal y tenemos 2.102 municipios con su propio régimen. Me refiero a las capitales y los grandes municipios que tenemos en el país. Las cuotas de contribución de los trabajadores que son empleados por el Estado varían entre 11 y 15% del total de su sueldo, del sueldo que estas personas reciben. Y hubo ya una discusión el día de hoy y ayer también hubo una discusión en este sentido. Los trabajadores públicos contribuimos con 11 y 15% del total de nuestro sueldo. Por lo tanto, nuestra pensión hasta 2003, y después les voy a mostrar exactamente a qué me refiero, pero hasta 2003 eran iguales a el último sueldo. Y esto aplicaba para quienes estaban en el sistema público hasta 2003. El Estado paga 22% sobre el total del sueldo del empleado. Hasta 2003, aquellos que entraron al sistema público a través de un concurso, después de muchos exámenes hasta 2003, hasta que existe esta propuesta de Bolsonaro, la pensión se hace calculada sobre el último sueldo. Para aquellos que entraron entre 2003 y 2013, Luiz Ignacio Lula da Silva hizo una importante contrarreforma y 80% o el promedio del 80% de los mejores aportes, obviamente de las contribuciones más grandes, es un promedio aritmético simple que va a dar el valor de la jubilación. Después de 2013, también hay un régimen porque con Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores no se puede esconder esta historia y sabemos que esta contrarreforma instituyó la capitalización para los trabajadores públicos en 2003 y redujo las jubilaciones y las posibilidades de las ganancias, pero no reduce la contribución. El aporte sigue siendo entre 11 y 15% del sueldo, pero sí redujo los valores de la jubilación. Y además, Luiz Ignacio Lula da Silva hizo una innovación bastante dramática para la clase trabajadora. Aquellos que se jubilan sigue contribuyendo con las mismas cuotas de cuando estaba trabajando activamente. Esta era una cláusula de la Constitución y esa cláusula se desmontó. Por lo tanto, aquellos que contribuyeron durante toda su vida, cuando se jubila, sigue contribuyendo con el mismo porcentaje, tanto en la jubilación como cuando estaba activo, y creemos que esto es algo brutal, porque los argumentos son tales que quien se jubila ya no tiene que gastar con transporte, ropa, desplazamientos y por lo tanto podría tener una disminución en su jubilación, y ese es el argumento que utilizan. El aparato represivo del Estado en Brasil, las Fuerzas Armadas, el Ejército, Aeronáutica y la Marina no contribuye con sus pensiones, apenas con 7% del total de los sueldos militares para las pensiones, pero no contribuye para la jubilación, porque la lógica que utilizan es la siguiente: pueden llamarnos en cualquier momento a prestar servicio, así que nosotros nunca nos vamos a poder jubilar, nunca seremos considerados como jubilados porque en cualquier momento nos pueden llamar, y por eso contribuyen apenas con 7%, que es el aporte más bajo del Estado brasileño. Muy bien. Vamos a hablar de la policía civil, militar, los bomberos, la policía vial y federal. Son los diferentes tipos de departamentos policiales que tenemos en Brasil, diferentes departamentos policiales que existen en los estados y en la federación. Estos profesionales del aparato represivo del Estado
pagan las mismas cuotas que pagan los servidores públicos en cada una de las instancias del Estado brasileño. Há que se dizer que Entre 1988, que creo que es un momento muy importante en la historia, entre 1988 y 1998, es decir, durante 10 años, los trabajadores y trabajadoras brasileñas no necesitaron contribuir. En la lucha de clase que impulsó la construcción de esta seguridad social hacía un supuesto, y era que no era necesario que contablemente se pruebe que generó riqueza en una sociedad. Es suficiente haber trabajado. Y obviamente teníamos trabajo de reproducción social, tanto en la industria como en los hogares. Aquí el trabajo se considera también a aquel que se hace como reproducción de la vida, al cuidado que se ofrece a niños y ancianos. Entonces era suficiente mostrar tiempo de trabajo y no tiempo de contribución. Entre 1998, en 1998 eso era suficiente. ¿Y quién financiaba esto? Los capitales, porque nosotros ya produjimos la riqueza financiando, así que quien financiaba con una proporción más grande de impuestos eran los capitales. Y esto funciona cuando hay una ofensiva de la clase trabajadora y cuando es lo suficientemente fuerte para imponer su proyecto de seguridad o su proyecto tal vez de sociedad. También para esta cuenta única de seguridad social hay una contribución que espero que no perdamos y espero que podamos seguir. Y es que existe una cuota social sobre la ganancia neta. Los capitales llegan a su ganancia neta después de hacer los pagos de la fuerza de trabajo, de las máquinas, de la materia prima, y deben hacer una contribución que está entre 9 y 15% sobre la ganancia neta que logran de los trabajadores. Y después de un año o trimestralmente se hace el cálculo y pueden elegir el periodo en el cual se hace ese cálculo. Los capitales pueden elegir si van a contribuir anualmente con el 15% calculado sobre la ganancia neta o pueden pagar cada 3 meses. La segunda contribución y estos dos impuestos que pagan los capitales sirven para decir que el costo Brasil es el más alto del planeta y que los trabajadores y trabajadoras brasileñas somos los más privilegiados de todo el mundo. Estos dos impuestos que pagan los capitales es lo que permanentemente mueve las reformas para que estas contribuciones dejen de existir. La primera es denominada contribución social sobre la ganancia neta, la segunda contribución para la financiación de seguridad COFINS. Y esta se paga sobre la ganancia bruta y es un porcentaje que va del 3 al 7.6% para los capitales, con ciertas variaciones si se trata de empresa de pequeño, medio o gran tamaño. Hay otras fuentes de financiación de la seguridad social. El Estado federal como tal, siempre que aparece un déficit, va a hacer una contribución. Existen también loterías, juegos de fútbol. Como ustedes saben, en Brasil el fútbol es un deporte grande y hay un porcentaje de ese dinero que se recauda de los partidos de fútbol que va a la cuenta de la seguridad social. Así que mientras más fútbol haya, más contribuciones van a existir. Las jubilaciones y pensiones, esta cuenta de la seguridad paga por las pensiones del régimen general, que fue el primero que les presenté, paga un beneficio de prestación continuada que es donde se encuentran la mayoría de las mujeres de todos los espacios de trabajo. Y debido a la reproducción social,
no tienen la posibilidad de tener una contribución constante porque se encargan de cuidar a su hijo y tienen que interrumpir su vida laboral. Este beneficio de prestación continua, que equivale a un sueldo mínimo para todos y todas aquellos que, siendo trabajadores, ya sea informales o aquellos que no lograron completar 15 años. 15 años de contribución, quiero decir que no es nada, por lo menos es lo que yo pienso. 15 años de contribución es el mínimo para jubilarse en el régimen general y no es nada muy sorprendente porque hay sectores de la fuerza de trabajo en Brasil que no son capaces de contribuir ni siquiera con 15 años. Por ejemplo, las empleadas domésticas en Brasil, 6 millones de mujeres en Brasil que pueden pagar en promedio por año 6 meses. Pueden pagar 6 meses de sus aportes, así que ellas necesitan no de 15 años, sino de 30 para poder tener una jubilación de un salario mínimo. Este beneficio de prestación continuada, entonces, permite a estas mujeres que puedan jubilarse por su edad. El trabajo doméstico es un trabajo pesado. Tienen que subir escaleras, limpiar el techo y hacer otras tantas tareas domésticas. Y estas mujeres tienen el derecho de lograr por lo menos un salario mínimo de jubilación. Los técnicos se refieren a este beneficio de prestación continuada como un beneficio asistencial. Y los usuarios lo que dicen es, no, profesora, yo no lo voy a llamar de asistencial porque ya aprendí que esa es nuestra jubilación, una jubilación que no podemos comprobar, pero a la que tenemos derecho por nuestro trabajo. Y me encanta esa afirmación. ¿Cuándo se logra esto? ¿A qué edad? Antes a los 60, después a los 65 años. Hoy a los 65 años, esa es la edad de jubilación, así que tienen que tener 65 años de edad, tienen que comprobar como ingreso per cápita un cuarto del salario mínimo, que son algo así como $100 a pesos de hoy. El Bolsa Familia es otro beneficio asistencial y me siento avergonzada porque es tan bajo, pero tan bajo, que llega a ser $100, que son algo así como $30 como mucho. Y se creó como parte de las políticas del gobierno petista, y aunque me siento avergonzada, esto cambió realmente la vida de una proporción gigantesca de personas en este país tan desigual como lo es Brasil. Estas contribuciones de los capitales también financian el sistema único de salud. Hay otra categoría que se me olvidó mencionar y sé que tengo poco tiempo para ello y por eso estoy aquí a las carreras y no soy capaz de hacer la exposición con la tranquilidad que quisiera, pero bueno, hay otra categoría que son los cortadores de caña en Brasil, que es utilizada para la producción del biocombustible, el alcohol. Estos trabajadores cortan más o menos la caña 10.000 veces para cortarla desde abajo desde arriba hasta la raíz. Es una repetición que tienen que hacer por día. Después de 12 años, estos trabajadores en su columna vertebral tienen una masa que no les permite quedarse de pie. Estos trabajadores se incluyen también en el beneficio de prestación continuada. Ellos antes de 25 años ya no pueden trabajar más y muchos de ellos terminan siendo indigentes en las calles. Así que para estos trabajadores que trabajan en estas condiciones y que pueden trabajar para contribuir solamente durante 10 años, hay un beneficio adicional. Hay quienes dicen que no es necesario ayudarlos. Esto no es un sistema mixto, porque un sistema mixto significaría pensar en la seguridad social privada como algo que hace parte de los deseos de la clase trabajadora, y no ese es el caso. La seguridad social privada
entre comillas, porque esto, desde nuestro punto de vista, no es seguridad social, es simplemente un mecanismo del mercado de capitales y de los mercados financieros. Esto no es más que una función bancaria, no porque sea la función de los bancos, sino una institución que centraliza el dinero, y la seguridad social complementar es una masa de dinero grandísima en el mundo. En Brasil se aprobó, como en Chile, como un acto de fuerza, y creo que estas formas de transformarse son actos de fuerza sobre la clase trabajadora, porque si no, tendríamos siempre la pensión pública hasta que lleguemos a una sociedad en la que no sea necesario tener pensiones o seguridad social, porque la división de toda la riqueza producida se podría compartir entre todos los trabajadores. La seguridad social privada abierta, entonces, es aquella en la que hay una capitalización individual que ya existe en Brasil. Para que entiendan el crecimiento, cada vez que hay una disminución de la seguridad social pública, crece la privada. En 2003, esta seguridad social individual tenía una cantidad que era 53.000 millones de reales y hoy representa 1 billón. Cresceu como os salários da classe trabalhadora, de resto que cresceram nas mesmas proporções de, claro que não, como diriam os jovens, como decían los jóvenes, hashtag, esto no es cierto. Y bueno, para terminar, a veces diciendo mentiritas, pero bueno, voy a tratar de acabar. Y tenemos también el sistema cerrado, que es una capitalización corporativa, que es de los grandes sindicatos, de las categorías organizadas que dejaron de luchar. Y esto también tiene que ver con la ofensiva de quiebra de la seguridad social pública. Los grandes sindicatos, las grandes categorías sociales Brasil e trabalhadoras deixaram de defender a previdência pública porque passaram a ter os fundos de pensão, que é essa tener previdência. los fondos de pensión, que es esta pensión capitalizada corporativa. Para terminar, Em que investem essa forma de previdência privada? Investe em quê? Investe em títulos públicos, levando a um endividamento do Estado brasileiro, que tem de fazer superávit nas contas, reduzindo os valores de pensões, reduzindo a educação pública, reduzindo a saúde, reduzindo a assistência para pagar os investidores. Investidores de todo o planeta. de todo el mundo, e inversionistas. El segundo más grande inversionista de títulos públicos en Brasil son los fondos de pensión que controlan la deuda pública de Brasil. Ações de empresas capitalistas. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, que é controlada pelos 4 maiores fundos de pensão do Brasil e que compraram mineradoras no Canadá, e por isso se tornaram também imperialistas, porque controlam agora os capitais no centro e não só na periferia. Isso, quando dá certo, é ruim, porque não distribui. A previdência privada pode ter muito dinheiro. Os trabalhadores nunca terão boas aposentadorias, nunca terão boas pensões. Então, os trabalhadores, essa é uma forma de expropriação, inspirada no Harvey também, é uma forma de expropriação indireta do trabalho e que não faz nada mais do que aumentar a exploração do trabalho, porque aquilo que vocês estão renunciando em vida A lo todos que os ustedes meses, renuncian en vida entregando todos los para meses as y entregándole a las AFPs lo transformarán en capital y nunca lo transformarán en jubilaciones dignas y en jubilaciones que sean las que realmente los trabajadores quieren. Última frase, aunque ya he dicho 10 veces que es la última frase, pero ahora sí, la última. La diputada más vieja del Partido Izquierdista brasileño, Luisa Erundina, en la defensa de la pensión contra el proyecto de Bolsonaro, un proyecto fascista de Bolsonaro, dijo lo siguiente durante la primera derrota de la clase trabajadora brasileña. Durante la reforma de Bolsonaro, luchamos como nunca, perdimos como siempre, pero la lucha continúa. Salve Marielle.
emblema da nossa luta. Y aquí está el emblema de nuestra lucha.